Muy buenas. Pues estamos aquí para explicar una serie de cositas. Los puntos de la programación tendrán posteriormente su vídeo independiente explicando cada uno y cómo enfocarlo. Pero vamos a empezar por este primer vídeo que destaca qué partes sí tienen que incluirse en la programación, cuáles son las más importantes y de cuáles a lo mejor no sería interesante meterlas. Por ejemplo, como dice en el texto que hay ahí, la introducción y la justificación pueden tener este nombre u otro, son obligatorias por normativa, así como la bibliografía, ¿vale? Pero luego hay otras secciones que son interesantes meter, que aunque no son obligatorias por ley, pero son obligatorias meterlas si queremos tener una programación competente. Como veis en el documento, cuanto más crucecitas tienen al principio, más importantes son. Con lo cual prácticamente son, como digo, casi obligatorias. Además aparecen en una programación normal de un colegio. Así que tenemos, en primer lugar, los planes, proyectos y programas educativos que, bueno, en una programación de un colegio normal esto aparece, con lo cual es muy interesante que aparezcan. Como ya suelo decir, es casi primordial que cuando preparéis vuestra programación para las oposiciones, elijáis un colegio que exista, ¿vale? Primero porque da credibilidad a la programación, segundo porque tenéis una base en la cual fijaos a la hora de añadir todos estos puntos. ¿Dónde ponemos este apartado? Bueno, pues yo recomiendo ponerlo en el contexto. Aquí se da otras opciones, como al final de los contenidos o detrás de los interdisciplinary links, pero yo me parece que el contexto donde vamos a hablar del colegio es el sitio más apropiado, pues, puesto que los planes y proyectos educativos hablan directamente del colegio, ¿vale? Y también, en la medida de lo posible, cómo el área de inglés ayuda a que se desarrollen todos estos proyectos. Otro punto bastante importante que se está teniendo en cuenta a última hora es la promoción de los hábitos de lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita. Pero en los cursos mayores, como decimos, sí es bastante interesante que esto aparezca. ¿Cuál es el sitio más oportuno donde introducirlo? Como veis en el texto, pues aparecen varias situaciones posibles. A mí, uno de los sitios donde más me gusta meterla sería en nuestra metodología, porque es ahí donde vamos a introducir nuestra forma de dar clase y aquí le vamos a dar más importancia a la hora de hacerlo. Por lo tanto, la promoción de hábitos de lectura y el desarrollo de la expresión oral y escrita se pueden mencionar ahí con la inclusión de una tipología básica de actividades, tanto para ese desarrollo como para la otra en general. Luego tenemos la promoción y el uso de las nuevas tecnologías. Si hasta ahora ese apartado había sido importante, a partir de ahora, con el tema de la pandemia y el teletrabajo, cobran una mayor relevancia. Ya sabéis, y si no sabéis os lo digo ahora, que está el plan de transformación digital, que es el antiguo TIC, donde las nuevas tecnologías y la comunicación y la enseñanza de la competencia comunicativa y la comunicación a través de herramientas digitales toman una nueva dimensión y dejan de ser meras herramientas que complementan la clase para ser directamente la línea de trabajo en caso de confinamiento y necesidad, pero cada vez más incluso en la misma clase. Por lo tanto, la promoción del uso de las nuevas tecnologías en la actualidad es incluso más importante. Otro punto que se puede incluir, claro, tenemos que tener en cuenta también que a la hora de recortar para encajar el número de folio que nos pide la normativa, luego tenemos que ver de dónde se puede quitar más y dónde se puede quitar menos. Algo que también es importante, pero algo menos que los demás, es el plan de acción tutorial. Bueno, no el plan de acción tutorial, pero la acción tutorial que vamos a tener. Evidentemente, este punto es mucho más importante si estuviéramos haciendo una programación de primaria o de infantil, porque se supone que vamos a ser tutores. Como esto es una programación de una especialista, la acción tutorial se va a reducir a qué vamos a utilizar para
comunicarnos con la familia, no solamente calificaciones, sino cualquier otra cosa como el portfolio o intercambio de información que podamos tener con la familia. ¿Dónde podemos tenerlo? Bueno, pues se puede tener en el contexto, se puede tener en la metodología al final o se puede incluir incluso en la evaluación. Tendríamos que ver, una vez que tenemos nuestra programación más o menos armada, dónde sería más interesante meterlo. Quizá haya otras secciones que, dependiendo de cómo lo hayáis armado, podría ser interesante. El English Portfolio. El English Portfolio, que no deja de ser otra cosa que cada vez más digital, un registro digital del vocabulario y actividades que han ido haciendo los niños a lo largo del año, hay que mencionarlo también. ¿Dónde? Pues la metodología y la evaluación se prestan para eso. Metodología porque es uno de los medios que vamos a utilizar dentro de la clase de inglés, y en la evaluación porque ese English Portfolio nos va a servir en muchas ocasiones para tomar un porcentaje de la evaluación que realizamos a nuestros alumnos. La conclusión no solo es muy recomendable, sino es necesaria. Tenemos que tener en cuenta que la programación es nuestra carta de presentación, es lo que nosotros queremos hacer una vez seamos maestros. Por lo tanto, el tribunal, cuando llegue a la conclusión, tiene que encontrar un pequeño resumen donde se resalten los puntos que el aspirante quiere reseñar, ¿vale? Entonces, aunque debe ser una pequeña reflexión sobre cómo queréis dar clase, tiene que ser lo suficientemente impactante para que el tribunal recuerde qué es lo que más le gustó del documento que han leído. Por lo tanto, ahí habría que hacer hincapié en vuestro hilo argumental, en vuestro punto fuerte dentro de la programación, ¿vale? Y por último, aunque no por ello menos importante, bueno, todo esto aparte de objetivos, contenidos, competencias básicas, que toda esa parte del currículum que tiene que entrar, ¿vale? Y por último, como decía, pues estarían las actividades extraescolares y complementarias, que pueden ser como una sección aparte, pero siempre hay que darle un poco de relación con nuestro área. No vale con poner salida al castillo de Lorca, por ejemplo. Bueno, en sí mismo eso como clase de inglés no nos interesa, pero si en la salida al castillo de Lorca hemos creado o vamos a preparar unas actividades relacionadas con el área, pues eso sería lo interesante. Del mismo modo, efemérides como, yo que sé, Halloween o el Día de Acción de Gracias, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, estos son los puntos que estaría bien incluir en la programación, además de los que ya hemos comentado antes. Después de este vídeo me centraré no solo en esas secciones que ahora hemos visto de pasada, sino en las secciones, digamos, más importantes, como la introducción, la justificación, la bibliografía, las competencias básicas, la metodología, los objetivos y contenidos. Competencias básicas, objetivos y contenidos, aunque podemos darle algún tipo de retoque o cómo vamos a enfocarla, tienen una gran carga de la ley, porque los objetivos, contenido y competencias básicas son las que aparecen en la ley. ¿De acuerdo? En cuanto a la metodología, aunque hay una parte citada en la ley, tenemos que darle nuestro toque personal e incluir dentro de esas generalidades de la metodología por ley qué cosas vamos a hacer nosotros que van a hacer diferente nuestra metodología de la simple generalidad de la normativa. Así que ya lo veremos más adelante.